Docente, compañeros, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Elber Rugel y en esta oportunidad he de presentarles un tema que a criterio personal resuelve como muy relevante dentro del campo del derecho procesal administrativo. Estoy hablando de la nulidad de los actos administrativos. Para ello, realizaremos un análisis jurídico en base a la sentencia del Tribunal Constitucional que recae sobre el expediente 3741-2004 que versa sobre un proceso de amparo. Sin más dilación, iniciemos. A modo introductorio, podemos iniciar diciendo que la presunción de validez de los actos administrativos no es absoluta. Esto quiere decir que va a ceder cuando se configure la colisión entre una normativa de rango legal y la norma constituyente, que es la madre de todas las leyes. Esto quiere decir que vamos a tener enfrentados, por un lado, al principio de legalidad y por otro lado, al principio de constitucionalidad. Sin embargo, debemos recalcar que frente a esta situación, quien va a prevalecer en última instancia va a ser el principio de constitucionalidad. Por lo tanto, una disposición o un acto de naturaleza administrativa, por más que se sujete a la normativa legal vigente en ese momento, va a tener que sucumbir o va a tener que ceder siempre que ésta vulnere algún derecho fundamental del administrado. Para una mejor comprensión de los datos ofrecidos previamente, he de presentarles el caso Salazar y Arlequé, un caso que cuenta con una sentencia del Tribunal Constitucional, misma que recae sobre el expediente 3741-2004 y versa sobre una demanda de amparo interpuesta por el accionante. Los antecedentes de este caso son los siguientes. La Municipalidad de Surquillo impone una multa en perjuicio del ciudadano Ramón Hernando Salazar y Arlequé. Este individuo, inconforme con la imposición de la multa, decide materializar su derecho de contradicción a través de la interposición de los medios impugnatorios correspondientes. Al apersonarse la municipalidad, se da con la sorpresa que para la admisión de estos medios impugnatorios es necesario el pago de 15 nuevos soles por concepto de recepción y admisión, 10 soles que corresponden a la recepción de los medios impugnatorios y 5 soles por la admisión de los documentos. Debemos resaltar que este cobro se encuentra debidamente formalizado en el texto único de procesos administrativos de la Municipalidad de Surquillo y por lo tanto cuenta con validez. Sin embargo, justamente es en este punto donde nace la contradicción y la inconformidad, porque el accionante considera que no se debería efectuar un cobro para que él pueda ejercer su derecho de defensa, su derecho de contradicción. Para él es inconstitucional el cobro de los 15 soles por concepto de admisión y recepción de los documentos. Ahora, el debate de toda esta sentencia se va a circunscribir justamente sobre este tema, sobre el hecho en el que este cobro indebido, presuntamente indebido, que realiza la municipalidad, lo que hace es disminuir la efectividad o la eficiencia de los derechos fundamentales de los administrados. Luego de conocer los antecedentes de la sentencia, es menester identificar las posiciones jurídicas en conflicto. Por un lado, tenemos al demandante, quien es Ramón Hernando Salazar y Arlequé, quien alega que este pago inconstitucional lo que hace es vulnerar dos de sus derechos. Por un lado, tenemos el derecho de petición, que se encuentra contenido en el artículo 2, inciso 20 de la Constitución Política del Perú, y por otro lado, su derecho de defensa, que se encuentra debidamente contenido en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución. Esta vulneración de sus derechos
Para él, lo que genera es una barrera de acceso a la justicia administrativa. En contraposición, tenemos la tesis que presenta la demandada municipalidad de Surquillo, quien indica que su accionar se circunscribe dentro de lo que se considera como autonomía municipal y potestad tributaria, mismas que se encuentran contenidas en el artículo 192, inciso 3 de la Constitución. Ahora, ellos también están alegando que este cobro se encuentra debidamente formalizado en su texto único de procedimientos administrativos, por lo tanto, goza y se ajusta a la legalidad. Luego de haber conocido los antecedentes y también las posiciones jurídicas en conflicto, es necesario identificar cuáles fueron los fundamentos que utilizó el Tribunal Constitucional para ponderar la potestad tributaria municipal frente a los derechos fundamentales y terminar por declarar fundada la demanda del accionante y también establecer un precedente vinculante importante. En ese sentido, en principio, el Tribunal Constitucional decidió evaluar la supremacía constitucional. Para eso tendríamos que remitirnos al artículo 51 de la Constitución Política del Perú, para saber que todas las leyes de rango inferior a la norma constituyente se deben sujetar al contenido de la misma. Y para ello rápidamente debemos recordar a la pirámide de Kelsen. Sabemos que en la cúspide de la pirámide podemos encontrar a la Constitución Política de los Estados y en los niveles inferiores se encuentran las leyes con rango de ley o rangos inferiores. Por lo tanto, estas leyes se deben de sujetar estrictamente al contenido de la norma constituyente o norma de normas. Por otro lado, también el Tribunal Constitucional lo que hizo es evaluar el derecho de petición, porque el derecho de petición se va a constituir como esta facultad que va a tener el administrado para poder contradecir los actos administrativos. Si bien es cierto, en este caso no se restringió el derecho a poder contradecir del administrado, pero sí se vio disminuido su derecho al imponer tarifas para poder presentar los medios impugnatorios, porque podríamos decir que esta fácilmente sería una barrera que se puede superar, porque la cuantía del derecho de acceso es baja. Sin embargo, no deja de ser un impedimento, no deja de ser una molestia a la hora de ejercitar el derecho de defensa. Por otro lado, también tenemos el derecho de defensa del accionante. Y aquí podemos identificar, igual que el derecho de petición, que básicamente el pago previo de esta tasa lo que hace es obstaculizar el debido proceso y el derecho a defenderse de don Ramón Hernando Salazar Yarleque. Por otro lado, tenemos la evaluación que hizo el Tribunal Constitucional en relación al control difuso, y esto es lo que se constituye como un precedente vinculante, porque previo a la emisión de la sentencia, el control difuso era una característica o una propiedad exclusiva de los órganos jurisdiccionales, ordinarios y también extraordinarios. Sin embargo, a partir de esta sentencia, el Tribunal Constitucional declaró que ahora los órganos de control administrativo también podían aplicar control difuso. ¿Esto qué quiere decir? Que los órganos administrativos estaban en el deber y en la obligación de inaplicar normas que vulneren derechos constitucionales o derechos fundamentales. Y por último, el Tribunal Constitucional decidió evaluar la interdicción a la arbitrariedad. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, para el Tribunal Constitucional, el cobro va a fomentar incentivos perversos para sanciones arbitrarias. ¿Esto qué quiere decir? De que las municipalidades podrían decidir aplicar
aplicar como si fuese una forma de captación de tributos, multas a los ciudadanos para que estos tengan que apersonarse a la municipalidad para poder responder a estas multas, contradiciéndolas, y con ello tengan que realizar el pago de los 15 soles. Por lo tanto, es mejor detener justamente esta imposición de estas tarifas en esta instancia a ver que se desencadene toda una situación que terminaría claramente vulnerando los derechos de los administrados. En este punto, nosotros presentaremos un análisis alternativo al que utilizó el Tribunal Constitucional en la sentencia. Para ello, habremos de remitirnos al test de proporcionalidad. Sabemos que la proporcionalidad se puede medir a través de 3 elementos. El primero es la idoneidad, el segundo es la necesidad y el tercero es la proporcionalidad estricta. Cuando nos remitimos a la idoneidad, debemos en este punto hacernos la siguiente interrogante: ¿el cobro financia el trámite? Y la respuesta en este punto sería afirmativa, porque al final la tasa termina constituyéndose como un medio adecuado para financiar los costos administrativos. Y adicional a ello, recordemos que esta tarifa se encuentra debidamente formalizada en el texto único de procedimientos administrativos de la Municipalidad de Surquillo y por lo tanto goza de validez y legalidad. Por lo tanto, podemos decir que este primer examen de idoneidad lo vemos aprobado con éxito. Por otro lado, tenemos el examen de necesidad. Y en este punto habríamos que preguntarnos lo siguiente: ¿existen medidas menos lesivas? Y la respuesta sigue siendo afirmativa. En efecto, la municipalidad cuenta con otro tipo de mecanismos que le permiten recaudar dinero o tributos para la ejecución de las actividades y los procedimientos administrativos. Por lo tanto, en realidad, tener que gravar el ejercicio del derecho de contradicción de los administrados termina resultando ser una medida poco efectiva. Y poco efectiva también porque recordemos que la tasa para la admisión y la recepción de los documentos es de 15 soles. Entonces estamos hablando de una cuantía menor, que en realidad el beneficio que se obtiene es muy por debajo de la afectación que se está generando a los derechos de los administrados. Y estamos hablando específicamente del derecho de petición y el derecho de defensa. Entonces, en este punto vemos que no hemos superado el examen de necesidad. Y por lo tanto, cuando vamos al último punto, que es la proporcionalidad estricta, nos damos cuenta que esta grave afectación del derecho de defensa y también del derecho de petición no se condice o no responde positivamente al beneficio marginal de la municipalidad. Y es un beneficio marginal porque en realidad los montos que recepciona la municipalidad o el cobro que hace son montos bajos y por lo tanto no responden a la afectación de derechos fundamentales. En esta última sección habremos de presentarles 2 propuestas de solución. La primera, que versa sobre la nulidad de pleno derecho por disuasión inconstitucional, y la segunda propuesta, que versa sobre un fondo de litigio administrativo de interés público. En cuanto a la primera propuesta, la nulidad por disuasión, nos dice que se debe declarar nulo todos los actos que generen un efecto disuasorio inconstitucional en los administrados. ¿Esto qué quiere decir? Que si una entidad edil impone el pago de una multa a un ciudadano y este ciudadano debe pagar una tasa por el ejercicio de su derecho de defensa, de petición o de contradicción, esta tasa debe ser declarada nula por ser inconstitucional. Por otro lado,
tenemos al Fondo de Litigio Público. Este Fondo de Litigio Público va a ser financiado por todas aquellas multas confirmadas. Esto quiere decir todas aquellas multas que son constitucionales y también que son legales, por lo tanto gozan de validez y eficacia. Y este fondo va a estar orientado ¿a qué? A resarcir a los ciudadanos y también a capacitar a todos los funcionarios públicos. Recordemos que previamente, cuando hablamos de los fundamentos que utilizó el Tribunal Constitucional, nos remitimos a la interdicción de la arbitrariedad, y justamente es esto lo que se quiere evitar: la afectación que se le pueda generar a un ciudadano a través de la interposición de una multa y además de ello el cobro de alguna tasa inconstitucional. Entonces, este fondo servirá para poder resarcir el daño que se le genere al administrado. Y no solo estoy hablando de la devolución de la tasa o los pagos o la anulación de la multa, sino también un pago resarcitorio por concepto de daño, sea moral o sea económico. Por otro lado, tenemos la mejora continua, y como hablamos previamente, en el Fondo de Litigio Público también estaba orientado a poder capacitar a los funcionarios públicos, y justamente en este punto es donde nace la mejora continua. ¿Por qué? Porque la mala praxis administrativa no solo debe ser corregida, porque fácilmente, es decir, me equivoqué, sino que se debe de financiar la capacitación de los funcionarios para que no recaigan en este tipo de conductas que terminan vulnerando los derechos de los administrados. Y aquí también cabe el fundamento que mencionamos antes, la interdicción de la arbitrariedad. Bien, eso ha sido todo en cuanto al análisis jurídico de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Espero que la información haya sido adecuada y de su agrado y haya sido útil para el enriquecimiento por concepto del proceso administrativo en materia de derecho. Muchas gracias.